Hay un polvorín en América. Dicen que ese polvorín, dicen los observadores internacionales, que está instalado en Venezuela. Ramón Gómez Mederos, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. En realidad, Venezuela es uno de los polvorines porque evidentemente, y para que le demos importancia inclusive al análisis que hacemos en este programa, se viene otro polvorín y si se quiere una crisis muy importante porque la oposición en Ecuador está cuestionando al vicepresidente. Es decir, cuando eso sucede en América Latina es porque precisamente empieza a construirse una crisis en los países. Hoy tenemos dos grandes crisis, hoy está la huelga general en Brasil, la segunda huelga después de abril, y está la crisis en Venezuela, que ha tenido características bastante violentas a este último tiempo, y que bueno, y que está marcando en alguna medida lo que va a suceder en América Latina en todo este periodo en el que ha habido un ascenso importante de la derecha en los gobiernos, en los regímenes, y que está, digamos, teniendo sus momentos de crisis muy importantes. Ramón, hoy hay huelga en Brasil. ¿Cuál es el acatamiento que ha tenido esta huelga? Sí, en realidad la huelga en Brasil es la segunda huelga importante después de abril, pero tiene un menor acatamiento porque ha habido una baja, digamos, en la participación del gremio de transporte. Forjas sindicales, es una de las forjas sindicales, la UGT, son las dos centrales, hay tres en Brasil, estas dos son las más importantes, en donde se está realizando en este momento el paro general, que tiene un acatamiento muy alto, pero que debería ser mucho más alto que en abril, por esto que te digo, de la baja participación de los sindicatos del transporte. Ahora, ¿qué avisorás vos que va a pasar en Venezuela de acuerdo a el acumulativo de protestas que se viven día a día? Sí, en realidad yo estoy de acuerdo con algo que dice Maduro, a pesar de todo, y es esta cuestión de que hay una fuerte incidencia de los estados extranjeros en la cuestión de Venezuela. ¿Por qué? Porque hay como una política de goteo en donde se ha comprobado que Oscar Pérez, que es digamos, el teniente o algo así creo, es un militar de Venezuela, que ahí lo vemos en imágenes, que ha sido el que ha participado en el tiroteo del Tribunal Supremo y que está relacionado con la CIA. Evidentemente, el 350 eso significa en realidad una apreciación de uno de los puntos de la Constitución y que tiene que ver con lo que la derecha y la oposición venezolana está llevando a cabo. A decir verdad, lo que no se escucha en los medios en general es lo que sucede en la Venezuela pobre y en donde en realidad hay una fuerte incidencia de la Cámara de Supermercadistas y que hay una fuerte incidencia de estos en la política venezolana, llevándolo a una crisis muy importante. Es decir, yo analizando con la producción del programa, decíamos anteriormente que hay una importancia interesante en lo que ha sucedido en Argentina en este último tiempo. O sea, la crisis de Venezuela y la crisis de Brasil muestra que nosotros somos un país bastante maduro en términos democráticos, porque hemos tenido 12 años de un gobierno que mucha gente ha sostenido durante un periodo muy alto y que después no ha sido sostenido en términos políticos y que ha podido superar en elecciones, más de hecho hoy gobierna la derecha con Macri y sin embargo nosotros somos un país que tenemos una movilidad democrática dentro de todo, pero si nosotros analizamos la crisis en Brasil, analizamos la crisis hoy que va a suceder y que está empezando a suceder en Ecuador, y la crisis que ha tenido inclusive el gobierno de Bolivia, que para mi gusto ha sido el que mejor ha podido manejar la crisis interna, porque ha podido escuchar a su propio pueblo. Acordémonos que tuvo Evo Morales un atentado, un magnicidio que fue descubierto en su momento y que fue manejado y que comprobó eso en términos internacionales, que lo manejó la CIA norteamericana. Es decir, nosotros somos un ejemplo en América Latina, a pesar de que somos el segundo país más importante después de Brasil,
digamos que las claves de la democracia en Argentina son muy importantes a pesar de todo, porque nosotros no hemos resuelto los problemas, o por lo menos la política no ha resuelto los problemas con tanta violencia como se ha visto, tanto en Brasil, porque debemos decirlo, como en Venezuela. Es decir, hoy tampoco se dice que la oposición venezolana ha quemado hace 2 días atrás 60 toneladas de alimentos, que es para la gente. Hay un dato preocupante. El dólar vuelve a subir y alcanza un nuevo récord. Tiene que ver con la crisis brasileña, tiene que ver directamente con la crisis brasileña. Acordémonos que Brasil tiene 14.200.000 desocupados. Tiene una cifra que desde el principio del 1930 ha acumulado en 25 años el Producto Bruto Interno brasileño. Ajá. Se ha puesto al 3,8% a la baja. Eso ha sido finales de 2015. Y hoy, finales del principio de 2017, tiene una baja del 3,6%. O sea, para un Producto Bruto tan alto y determinante en la región como es Brasil, digamos que es una cantidad bastante alta. Eso ha impactado en América Latina. Te pregunto esto. Esta crisis que tiene Brasil y que tiene Venezuela tiene una incidencia directa sobre la suba del dólar en nuestro país. Por supuesto que sí. Lo habíamos dicho en el anterior programa y habíamos dicho que mientras nuestra economía, la economía brasileña, subía 3 puntos, la nuestra subía 1 punto. Ahora, ¿cuál es sí, en Brasil la línea de pobreza? 14.200.000 O sea, habitantes brasileños sin trabajo. Total. El 13% tiene desocupación en Brasil y la línea de pobreza se calcula que es del 20 al 22% según las cifras oficiales. ¿Y Venezuela? Y Venezuela es mucho más alto, tiene una inflación de casi el 700%. Es una locura la aislación que tiene Venezuela hoy, un país completamente rentístico, y esto lo quiero decir acá porque nosotros no leemos noticias, nosotros hacemos un análisis. Reporte Internacional, Informe Confidencial, hace un análisis de la política internacional a partir de datos concretos y objetivos. Nosotros no leemos noticias. Nosotros, si bien obviamente leemos muchas noticias, nosotros tratamos de hacer un análisis objetivo de la situación. Y yo quiero decir que la crisis de Brasil comienza con el descubrimiento del presal en la cuenca de Santos, y comienza con el descubrimiento de la cuenca de presal, de la cuenca de Lula, que son las dos más importantes en Brasil, y que tiene que ver con la alta producción de petróleo offshore, es decir, mar adentro. Y la crisis de Venezuela comienza también cuando hay una prospección muy importante de la producción de la faja del Orinoco, que está estipulado en aproximadamente 100 años de reserva de petróleo. Es decir, el petróleo brasileño, venezolano, que se vende el 36% a los Estados Unidos, tiene una importancia estratégica. Y más aún con esta tendencia, digamos, de poder construir la Asamblea Constituyente en Venezuela. En Venezuela coincide en alguna medida con una suba muy importante del precio internacional del petróleo por el acuerdo que ha tenido la OPEP con Irán, que es la organización de los países petroleros, se llama la OPEP, que en alguna medida ha retenido la producción de petróleo a escala mundial para que suba el precio internacional, y países tan rentísticos como Irán, como Arabia Saudita, como Venezuela son países determinantes a escala global en términos de la energía. Y acordémonos que Estados Unidos es el mayor consumidor energético mundial, por lo tanto su política exterior es muy importante en términos de la mirada sobre los recursos. Es decir, lo de Brasil hoy es muy importante porque la reforma, quiero contártelo esto, porque digamos coincide un poco con lo que se prospecta para Argentina. Una de las cosas que quiere y que muy probablemente no vaya a poder hacer Temer es la reforma previsional. O sea, sube la jubilación. En Brasil la jubilación de las mujeres es a 60 años, pueden tener 30 años de aportes, por ejemplo en el caso de las mujeres, y los hombres tienen una edad límite de 65 años. Bueno, una de las cosas que va a hacer la reforma previsional en Brasil es igualar a digamos, la edad jubilatoria de los hombres y de las mujeres, pero aparte de eso, lo que va a hacer es una fuerte reforma de flexibilidad laboral que pone, por ejemplo, el presupuesto de Brasil durante 20 años no se puede reformar. Durante 20 años.
Entonces, digo, la mirada que nosotros tenemos de Brasil en términos regionales también es una mirada que nosotros debemos hacer sobre nuestros países porque hay una incidencia muy importante sobre los presupuestos de educación y sobre los presupuestos de salud, pero además sobre los presupuestos y sobre la mirada de la intermediación del Estado con respecto del trabajo. Es decir, hay una tendencia mundial muy alta a elevar los niveles de productividad, es decir, a que los costos de las grandes empresas la paguen los trabajadores. Evidentemente es así. Digamos, uno de los íconos del movimiento de Trump en Estados Unidos tiene que ver directamente con eso. Es decir, una mayor productividad de las empresas norteamericanas en el exterior, pero también una mayor productividad de las empresas norteamericanas hacia el interior de Estados Unidos. Nos vamos a ir de este bloque, pero con una noticia que me impactó. Estados Unidos venderá armas a Taiwán por 1.420 millones de dólares y desató la indignación china. Sí, quiero aclarar, ya que es una noticia internacional, quiero decir que la disputa con Taiwán, es decir, Taiwán es una provincia periférica de China, Sí. digamos, está en las costas del mar meridional chino, que se podría decir que es el canal del comercio chino, el más grande del mundo, y que está, por decirlo de alguna manera, está China acá, está Taiwán de este lado, al frente está Okinawa, Sí. y después está Japón. O sea, la disputa por el petróleo offshore en la zona del mar meridional es lo que hace que Estados Unidos invierta los 1.500 millones de dólares en armamento para Taiwán, porque una de las primeras cosas que hace Trump es reconocer a Taiwán como una provincia, como un país independiente. O sea, todo el mundo sabe que Taiwán es un país, es un país que en realidad no es un país, es una provincia china, que ha sido seccionada en su momento y que está reconocida mundialmente como parte de China. Es decir, no es casualidad que Estados Unidos invierta 1.500 millones de dólares en armamento para Taiwán, porque ahí hay una disputa muy grande por la cuenca de presales, muy parecido a lo que sucede en Brasil, por el petróleo, digamos, chino. Y obviamente por el canal de movimiento de comercio chino. Es lo mismo que sucede, el mismo crédito en términos geopolíticos tiene la disputa en Medio Oriente con el canal de Hormuz, en donde hay una fuerte incidencia de la política de Arabia Saudita hacia los países colindantes, a todos prácticamente, y que hace que se condicione el comercio mundial en Medio Oriente. Sería muy importante en este sentido un día traer un compañero de Gensur que está especializado en el tema africano, que escribe sobre el tema africano, para que nos hable un poco sobre la crisis de Medio Oriente, los países africanos y todo esto que parece que no es importante, pero que nos toca directamente a nosotros como mundo, digamos. Con todo gusto, tráelo.